Problemas sanitarios y dificultad para alimentar a sus animales. Después de 2 meses de lluvias ininterrumpidas, a esto se enfrentan ahora cientos de ganaderos de extensivo en toda la comunidad. Hola, ¿qué tal? No solamente la agricultura se ha visto perjudicada estas semanas. La humedad y el barro están provocando un aumento en las enfermedades de los animales. Por lo que esto conlleva el trabajo de tener que echar todos los días en casa de comer, porque no pueden salir al campo. Hay que buscar medicamentos, antibióticos y demás que nos recetan para poder combatir pues este problema que tenemos. Otra de las consecuencias de las lluvias de estas semanas ha sido cómo se han visto afectadas nuestras carreteras. Manifestación en defensa de la sanidad pública esta mañana en Valladolid, convocada por una quincena de plataformas, ha reunido a 5.000 personas según la policía local, 23.000 según la organización. En cuanto al tiempo, la lluvia nos ha dejado y este fin de semana pasamos casi del invierno a la primavera. Durante unos días vamos a tener temperaturas más propias de un mes de abril. Quizás no para quitarnos la cazadora, pero las temperaturas ya rozan los 20 grados en varios puntos de la comunidad. Un cambio radical porque esta misma mañana nos levantábamos con heladas, pero parece que a estas horas el sol ya ha devuelto el ambiente a las terrazas y a las calles. Bueno, comenzamos ya después de la lluvia caída en los últimos 2 meses. No solo los agricultores se han visto afectados. Hemos hablado con 2 ganaderos de extensivo que tienen verdaderos problemas, van a ver, para alimentar a sus animales. El barro y la humedad además están ayudando a que aparezcan enfermedades en patas y pezuñas, por ejemplo. Al igual que Javier, cientos de ganaderos de la comunidad viven la misma situación. Las lluvias excesivas están perjudicando a sus animales. Llevamos 20 días sin parar de llover, con lo que esto conlleva el trabajo de tener que echar todos los días en casa de comer, porque no pueden salir al campo. El pasto no está en condiciones para que sus ovejas se alimenten en el exterior. Si ellas no comen en el campo, las tenemos que ayudar nosotros, bien sea con forraje, tacos, destrío de patata, remolacha, lo que sea. Y no solo el problema se reduce a la comida, sino a la propia salud de los animales. Y barro puede conllevar enfermedades en las pezuñas. Lo que nos ha producido es que hay muchas diarreas en los animales, no sabemos dónde ponerlos, tenemos que estar rotando todo el día de tolvas. Juan Antonio también sufre las consecuencias del agua de las últimas semanas. Esas diarreas luego, al haber tanta humedad, lo que hacen es que se proliferen unas con otras y cojan unos terneros y se le peguen a otra. Más visitas del veterinario porque, obvio, si hay más problemas a nivel de salud, pues tenemos que acudir. Ahora deben afrontar gastos extras, tanto en vigilancia veterinaria como en mayor forraje y pienso. Un coste altísimo para un sector primario que ha comenzado el año con incertidumbre. Este tren de borrascas está dejando también su impronta en el sector apícola, un temporal que ha traído muchas lluvias y mucha nieve a la provincia de Zamora, generando y provocando un exceso de humedad. Por lo tanto, la campaña de primavera se espera que sufra un pequeño retraso. Sin embargo, no es algo negativo, porque todas estas lluvias va a hacer que aflore con fuerza la vegetación, y con la posterior subida de las temperaturas, la de este año se espera que sea una gran campaña para el sector si todo sigue por los cauces normales. La nieve que ha caído además da cierta garantía para la supervivencia de las colmenas cuando llegue el verano. Es beneficiosa, pero como todo, lo poco agrada y lo mucho enfada. Se prevé que podría ser una buena campaña, porque la vegetación este año va a haber explosión, pero con estos cambios que tenemos a lo mejor vienen heladas tardías y nos fastidian. Con este tren de borrascas lo que va a ir haciendo es retrasando un poquito con este frío, pero sí creemos que si nos acompaña la climatología, que al final dependemos siempre de ella, pues la producción este año sea un poquito mejor que la del año pasado. Todo, bueno, pues en principio viene bien, pero bueno, también es perjudicial. Porque tanta agua, bueno, pues es un colapso para las colmenas. Y otra consecuencia notable de la lluvia continúa traduciéndose en el aumento de los cauces. Ahora mismo la CHD mantiene el nivel naranja en 4 tramos del río Duero a su paso por las provincias de Soria, Burgos y Salamanca.
La Confederación Hidrográfica del Duero ha establecido en el día de hoy el nivel naranja en 4 tramos del río Duero a su paso por las provincias de Burgos, Soria y Salamanca. Además, hay 11 tramos de este río, del Carrión y del Órbigo, en nivel de alerta amarilla. En concreto, en el caso del río Duero, hay nivel naranja tanto a la salida del embalse de La Cuerda y en Navapalos, en la provincia de Soria, así como a su paso por Aranda de Duero y en la estación de Saucelle Duero en Salamanca. Las autoridades recomiendan no transitar por estas zonas ante el riesgo de desbordamientos. En Zamora, con la caducidad de la concesión del embalse de Villalcampo, arranca un proceso de vencimiento de grandes empresas que ahora debe revertir el Estado para adjudicarlo con nuevas condiciones. Sin embargo, el proceso se ha retrasado debido a la reclamación de Iberdrola y también a procesos judiciales. Ayuntamientos y asociaciones afectadas reclaman que el plazo de Iberdrola ya ha vencido. Sin embargo, la compañía asegura que ha hecho grandes actuaciones como la de 1977, lo que permitiría prorrogar ese plazo hasta los 99 años. A la espera de que se resuelva por la vía judicial, la compañía sigue explotando la central hidroeléctrica. Bueno, pues las borrascas que hemos ido encadenando han dejado su impacto también en las carreteras, unas vías, por cierto, ya de por sí muy deterioradas. Un informe esta semana ha identificado en España más de 900 kilómetros de vía con riesgo elevado de accidente. La media de kilómetros afectados aquí, en Castilla y León, es de casi el 4%. Y ojo, porque preocupa la situación en autovías y en autopistas. Los temporales sufridos durante estas últimas semanas han provocado que las carreteras que se encontraban en mal estado se hayan visto resentidas. Por su parte, las autovías y autopistas, a priori carreteras de mayor seguridad, también debido a la falta de previsión y a que están más transitadas, se ven afectadas en este sentido, aumentando así el riesgo de accidentes. El mal estado de las carreteras es uno de los agravantes que puede causar accidentes. Si las carreteras están mal y estamos hablando que ha habido un porcentaje mayor de siniestrabilidad en las carreteras, estamos hablando que eso va a ser peor, pues estamos perdiendo vidas. Ante un incidente de este tipo nunca hay un solo motivo, sin embargo el 25% de los siniestros se producen por un mal estado de la calzada. Tenemos que adecuar nuestra velocidad a esa vía. Igual que adecuamos la velocidad a la hora de la climatología, yo siempre digo que hay que hacer inversión en esas vías. La falta de previsión en la conservación de autovías y autopistas junto con los temporales agravan la situación. Bastante malas últimamente. Desde las nevadas y demás, muchos baches y no la arreglan. Más de una vez me he llevado un susto con el coche y con la moto. El poco mantenimiento que tienen, porque como vayas un poco rápido y cojas un socavón, pinchas una rueda y a 120 pinchar una rueda. A priori con una fácil solución. Más dinero. Que arreglen la carretera. Los tramos de riesgo alto de accidentes aumentan y los que existen cada vez están peor. En los siniestros viales, el talón de Aquiles es el humano. Si esa vía está mejor, siempre procuraremos que haya menos siniestros viales, por lo tanto, más vidas. Un mal estado de la carretera sumado a la nieve y la lluvia junto con la falta de previsión puede tener graves consecuencias. Y de momento dejamos la lluvia atrás porque este fin de semana la primavera se adelanta en la comunidad con sol y subida en las temperaturas. Después de semanas de frío y de lluvias intensas, cuesta creerlo, pero el sol está dejando temperaturas de hasta 20 grados en varios puntos de la comunidad en plena segunda quincena de febrero. Un ambiente casi primaveral, sí, pero es cierto que esta mañana a la sombra hacía fresco y nos hemos levantado con heladas, con mínimas por debajo de cero. Una diferencia de hasta 15 grados en pocas horas que deja una imagen poco habitual para esta época, pero que, como muchos nos cuentan, ya estaban deseando que llegara. Ay, por favor, estábamos esperando ya. Así nos taparemos menos. Divinamente para la vitamina. Que tanto frío y tanto aire no podíamos ni salir de casa. Se agradece, sí, para dar otro paseillo. Hombre, había ganas de salir, porque todo el día en casa no puede ser. Di que sí. A ver, hija, pues que si no parezco a las gallinas, hay que estar metida en casa. Muchas ganas, sí, de salir con ella, pues a dar una vuelta con la bicicleta. En Palencia, Fernández Mañueco ha presentado hoy su balance de gestión al frente de la Junta. Allí ha avanzado algunas de las propuestas clave de su partido de cara a las elecciones del 15 de marzo. Entre ellas, continuar con el autobús gratuito con la tarjeta Buscil, la gratuidad de la primera matrícula universitaria y también el apoyo al mundo rural.
El candidato a la reelección del Partido Popular de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido en Palencia su gestión al frente del Ejecutivo Autonómico. Nosotros no nos marchamos a mitad de partido, nos quedamos y damos siempre la cara. Siempre estamos dando la cara. Mañueco ha avanzado algunas de las principales promesas electorales del Partido Popular de cara a los comicios del próximo 15 de marzo. También vamos a mantener el autobús gratuito con la tarjeta Bustil. Queremos facilitar el acceso a la universidad. En el curso 26-27 sea gratuita la matrícula, la primera matrícula en el primer curso. El candidato popular ha querido reforzar su mensaje dirigido al mundo rural, con especial atención al campo y a las bajadas de impuestos. Somos el partido del campo y que quede bien claro. Nada ni nadie nos va a decir lo contrario. El presidente del PP en Castilla y León ha defendido además que la gestión es la base para ganar la confianza de los ciudadanos. Es verdad que algunos dicen que la gestión no da votos. Yo lo que digo es que la mala gestión, como representa Óscar Puente, eso sí que es lo que no da votos. Con este mensaje, Alfonso Fernández Mañueco continúa su agenda de precampaña en Castilla y León a menos de un mes de las elecciones autonómicas. Y en Valladolid esta mañana 5.000 personas se han manifestado en defensa de la sanidad pública. La concentración fue convocada por hasta una quincena de plataformas. A esa concentración han asistido líderes políticos como el candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez, que ha incidido en que se garantice el acceso a la sanidad pública en todo el territorio. Casi 1 de cada 4 ciudadanos de Castilla y León ya está concertando seguros privados y por tanto está pagando 2 veces por tener una sanidad pública, por tener una cobertura sanitaria ajustada a los cánones y a las exigencias que tenemos una sociedad como la del siglo XXI. Miles de personas han asistido también en Valladolid al Campeonato Nacional de Galgos que se ha celebrado en Nava del Rey, donde también se han citado algunos partidos políticos. Por allí han pasado esta mañana representantes de PP y de Vox. Desde allí, el candidato de Vox a la Junta, Carlos Pollán, y el eurodiputado Jorge Buxadé mostraban su apoyo al campo y a sectores como la caza, erigiendo a su partido como el defensor del mundo rural. Venimos aquí a escuchar, a aprender de quienes viven en el campo para poder luego ser su voz en el Parlamento Europeo, en las Cortes de Castilla y León, en el Congreso de los Diputados y, Dios lo quiera, con una mayoría suficiente en los gobiernos nacional y de las comunidades autónomas. Una persona, un político que prepara 1000 propuestas para su programa electoral y que ha sido incapaz de cumplir con las 32 medidas de su pacto de gobierno con Vox no es creíble ni es fiable. Y hasta Nava del Rey también se ha acercado el candidato popular Fernández Mañueco. De la mano de los participantes asistentes ha conocido de primera mano cómo se prepara una cita tan importante como esta. De la diosa de Clemente. Y un centenar de vecinos y comerciantes se han concentrado a las puertas de la estación de esquí de Leitariegos. Denuncian el abandono de la estación, dicen, por escasez de medios y dotaciones y falta de revisión de infraestructuras. Algo básico reclaman para mantener la actividad económica tras el cierre total de la minería. Pequeños problemas que a ellos no les llegan, pero para nosotros son importantes. Limpieza de accesos, que tengan que tener una mejor comunicación con la Junta, ya que dicen que es su competencia, el propio limpieza del aparcamiento, un poco de ordenación del aparcamiento por su parte. Que ayer, por parte del diputado de Turismo, tuvimos una mano tendida y una información veraz. No queríamos caer en el nos contaron, nos dijeron, entonces al final les preguntamos directamente, cosas como el telesilla, que es algo que a la gente le interesa, nos dieron un plazo de 2-3 años. Y en Valladolid, capital, en el barrio de La Rondilla, un hombre ha resultado herido por una agresión con arma blanca tras una discusión. La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión con arma blanca en esta calle del barrio de La Rondilla, en Valladolid. La víctima, otro hombre de 47 años, presentaba varias heridas por corte en una de las piernas, por lo que fue evacuado en ambulancia hasta el Hospital Clínico Universitario. Las causas aún se desconocen, la policía lo está investigando, pero todo parece indicar a que se trata de un posible ajuste de cuentas. También parece no tener relación con otra agresión que se produjo ayer también aquí en Valladolid y que se saldó con un joven fallecido.
Sobre ese caso, los 2 menores detenidos ya han ingresado en un centro de menores y la tercera detenida, una mujer mayor de edad, también ha ingresado en prisión. La Guardia Civil ha rescatado esta madrugada a 4 jóvenes atrapados en la ladera norte de Peñalara, en Segovia, en condiciones extremas de hielo y bajas temperaturas. El operativo, de gran complejidad, se prolongó durante varias horas. Y continúa la búsqueda del varón de 83 años desaparecido desde el 17 de febrero en Urría, en Burgos. A los agentes especializados en actividades subacuáticas ahora se han unido este sábado cuadrillas de vecinos, protección civil, drones, grupos caninos y el helicóptero de los bomberos de Medina de Pomar. Y hablamos ahora de la coordinación entre sanitarios a la hora de tratar un caso de trauma grave. Un trabajo fundamental para salvar vidas es que aquí la práctica previa es imprescindible. Estamos en el aula de simulación del Hospital Provincial de Ávila, que se estrena con un curso de introducción a la atención inicial al trauma grave. En él están participando médicos y enfermeros residentes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila, aprendiendo la teoría y especialmente la práctica, sin duda técnicas que aplicarán con pacientes reales en su trayectoria profesional. Es un accidente de bici, le tenemos ya inmovilizado, la vía puesta, ¿vale? Está con bajo nivel de conciencia. Es la simulación en la que están trabajando en el curso de introducción a la atención inicial al trauma grave. 1, 2, 3. A la de 3 bajamos. Es importantísimo estar muy preparado en esto, como igual que la parada cardiorrespiratoria. No tenemos muchas, pero cuando viene uno hay que saber exactamente lo que hay que hacer. Participan una treintena de médicos y enfermeros residentes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila. En esa sala de ahí yo creo que están haciendo vía intraósea, ahí están aprendiendo a poner un tubo de tórax y este es el aula de simulación en el que tienes un maniquí que se maneja con un monitor y simula lo que puede ser la vida real con el paciente. Emergencias es el gran desconocido y esto puede mejorar y hacer que el engranaje entre urgencias hospitalarias y emergencias extrahospitalarias funcione aún mejor en la atención al paciente traumático grave. Después de la teoría, aplican técnicas principales. Como manejo avanzado de vía aérea, accesos venosos difíciles, movilización e inmovilización, drenajes torácicos, para, en último lugar, terminar con un caso de simulación clínica integrada que integra todas estas habilidades. De esta manera, entienden, mejora la formación de los residentes en este tipo de casos. Y ojo, porque la difusión de algunos casos de adolescentes que acabaron quitándose la vida después de recurrir a ChatGPT ha puesto en el punto de mira el riesgo de usar la inteligencia artificial en lugar de acudir a especialistas. Es una herramienta útil, sí, pero hay que usarla con mucha cautela. Más de la mitad de los psicólogos emplean en su día a día profesional la inteligencia artificial. Se trata de un uso vinculado a tareas automatizables que les permiten centrarse en lo importante. Del psicólogo potenciado, es decir, puede potenciar el liberar al psicólogo de todas esas cargas de papeleo burocrático, de revisión de documentación, etcétera, de consulta en una primera mirada. Pero no solo es burocracia, herramientas cada vez más precisas permiten avanzar mucho en el trabajo psicológico en sí. En el ámbito, por ejemplo, de la psicología, dependes de tu experiencia, de lo estudiado, etcétera. Si tienes una herramienta que es capaz de leerse todas las librerías y bibliotecas del mundo, tienes una herramienta muy potente. Los psicólogos saben que en el día a día seguirá siendo fundamental su saber, su experiencia y las capacidades humanas que todavía no replica la IA. No es recomendable para ideación suicida, patologías graves, porque tú estás hablando con una máquina, no es una persona. Entonces la máquina no es capaz de detectar la urgencia en la intervención. Al final no podemos olvidar que el 90% de la comunicación emocional es no verbal. Un ejemplo de que el mundo cambia en una nueva conferencia del Colegio de Psicología de Castilla y León, que ya suma 600 charlas desde 1993. En Castilla y León hay más de 440 guías oficiales de turismo acreditados por la Junta. Hoy, en su Día Internacional, se busca reconocer una labor esencial para la promoción del patrimonio, la cultura y el turismo sostenible.
Los guías oficiales juegan un papel decisivo a la hora de explorar nuevos rincones como este de Medinaceli en la provincia de Soria. Además de promover el turismo responsable, exploran en la riqueza cultural y patrimonial de los distintos destinos que dan a conocer. Se trata de profesionales que cuentan con una amplia preparación y conocimientos superiores en turismo y patrimonio. Hoy, en su Día Internacional, se pretende poner en valor su figura como embajadores locales. Las visitas guiadas siguen estando de moda a pesar del auge de herramientas como ChatGPT. La gente busca siempre ese componente humano, aparte de toda la información que obviamente tenemos en el móvil o que te puede proporcionar Internet, pues tú buscas a alguien que vayas a un sitio y te expliquen al final un poco para ir más allá en esa visita a un sitio. Solo esta empresa de Soria llega a realizar hasta 10 visitas al día en temporada alta. Parejas de mediana edad quizás más, pero ahora viene mucha gente joven, que es algo que a mí me está sorprendiendo. Pero es importante hacerlas siempre con profesionales oficiales. Con la acreditación ya sabes que el guía sí o sí se ha formado muchísimo, se sigue formando y día a día, que es lo que siempre solemos decir, seguimos estudiando sobre la ciudad de Soria en nuestro caso, diferentes monumentos y noticias que van saliendo, pues por ejemplo en el monasterio de San Juan de Duero con excavaciones que van haciendo, que no solo es contar anécdotas y hasta como suele pensar a veces la gente. Porque los guías son auténticos embajadores locales que no solo ofrecen información sobre monumentos. Siempre quieren saber pues qué población tiene o cuánta gente vive aquí, a qué os dedicáis en la ciudad, en la provincia. Lo del tema del torrendo siempre, que lo han oído y demás, ¿dónde se puede comer el mejor torrendo? Preguntas a las que ellos tratan de dar siempre la mejor respuesta. Bueno, pues Cumbres Borrascosas, el tráiler que acaban de ver, es un ejemplo de cómo la novela pasa hasta el cine. De las adaptaciones hemos hablado hoy con Ángeles González Sinde. La guionista y directora es la madrina de la primera edición del Festival de Cine Petronila en Burgos. Después de Kim es la nueva película dirigida y guionizada por Ángeles González Sinde. Es una adaptación de su propia novela con el mismo nombre que se presentará en el Festival de Cine de Málaga. Pero antes Ángeles ha estado aquí en el Festival Petronila ofreciendo la masterclass El arte de escribir guiones. Durante 4 horas decenas de personas han aprendido las claves de un buen guión de la mano de la reconocida guionista, directora y actual presidenta del Real Patronato del Museo Reina Sofía. Personaje, conflicto, estructura y diálogos son los 4 conceptos básicos sobre los que se constituye un guión cinematográfico. El primer impulso de escribir es que tú te apegues de alguna manera a esa historia, que conecte contigo. Y a partir de ahí pues intentas ordenarla de una manera que genere algún tipo de enigma o de curiosidad para el espectador. Adaptando el proyecto según quienes sean los actores o el director y, lo más importante, según el formato y la extensión. Es diferente una serie de 6 capítulos que de 8 porque tú tienes que administrar la historia de distinta manera. Y lo más difícil para mí son los cortometrajes. Aunque sí hay un género en tendencia, son las adaptaciones literarias. Después de Kim, la próxima película de Ángeles González Sinde es una adaptación de la novela homónima de la que también es autora. Eso sí, para ella no todas las novelas pueden llevarse a la gran pantalla. En busca del tiempo perdido, Marcel Proust es una obra maestra, pero es muy difícil de adaptar porque lo que tiene interés no solo es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, esa voz del narrador y esa capacidad de introspección en los personajes. Las más exitosas suelen ser las policíacas. Lo más importante de una adaptación es que tenga un conflicto esa historia, y si no vas a tener que crearlo tú como guionista, y ahí ya empiezas a alejarte del material original. La buena noticia es que el mundo cinematográfico vive un excelente momento creativo. Disponemos de una inmensa variedad de géneros que abren un abanico de posibilidades para todos los gustos. Y antes de los deportes, recordamos que hoy se ha celebrado la gran final del Campeonato de España de Galgos. Todo un éxito según la organización. Me gustan las dos, pero apuesto por Zaina. Esperamos una final competitiva y con un claro vencedor, pero le va a costar alcanzar a la liebre. Si no las molesta ni nada, yo creo que va a ganar. El terreno está muy bueno para la liebre y para el galgo hoy día, ¿entiendes? Y bueno, y el día es maravilloso para toda la gente, mira la cantidad de gente que hay, fabuloso.
Pues finalmente Uva del Verdejo no pudo hacerse con el título de campeona de España. La galga zamorana tuvo problemas tras las 2 primeras carreras nulas de su duelo con la campeona andaluza Zaina de Nebrixa, que se ha llevado el galardón.